Pasamos pues a la firma del convenio. Queremos comentarles mientras se firma el convenio que para nosotros es muy importante desde la Escuela de Altos Estudios del ILCE este convenio que se está firmando, como lo señalábamos anteriormente, porque yo creo que incluso aunque de momento es un convenio bilateral, seguramente Radio Educación y CIESPAL terminarán firmando otro, ¿no? Sobre todo porque creemos que es muy importante, tal como lo decía el director, el maestro Tenorio, recuperar la experiencia de las radios educativas culturales en América Latina, y donde también lo decíamos hace un momento, el ILCE tiene mucho que ver en esa formación sobre las radios comunitarias, que evidentemente son radios educativas, ¿no? No hay que olvidar justamente esa idea de que toda radio comunitaria tiene un fin educativo y cultural. Por lo tanto, ese reconocimiento para nosotros es muy importante. Lo hablábamos recientemente, y hago esta charla para amenizar y no simplemente se aburra. Hablábamos recientemente con la Universidad de Chapingo y les comentábamos justamente que uno de los conceptos que también México propulsó y en América Latina se extendió era la comunicación rural, ¿no? Las radiodifusoras de educación rural que durante muchos años, inclusive las radiodifusoras indígenas, donde también México, Colombia, Ecuador, tienen también mucho que ver, también quizá en esa multiculturalidad había que incluir todas esas experiencias, porque igual como dijo Francisco Sierra, muchas veces no son visibles, nunca han sido visibles. En Europa se sorprenden justamente, y yo creo que un dato como el que acaba de decir de la fundación de la primera radio educativa es poco conocido. Si se ha firmado ya el convenio con CIESPAL, pasamos a la firma de la carta de intención, una vez que se normalice con la Secretaría de Relaciones Exteriores este convenio, seguramente. Así que adelante. Por favor. Queremos pues recuperar, como veníamos diciendo, todos estos conceptos que seguramente, y también lo digo a la memoria de Mariano Cebrián, eran conceptos que él también reflexionaba muy cotidianamente y quería señalar y hacer visible justamente todo el campo de estudio e investigación que se estaba realizando en América Latina. Como lo dijimos en un principio, él siempre señaló la importancia de estas experiencias y yo creo que firmar estos convenios en el marco de la cátedra es excepcional. Firmados pues los convenios, les agradecemos y les pedimos un aplauso. Señor embajador, si nos quiere dirigir algunas palabras, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto estar aquí en el ILCE. Yo me quiero presentar, soy Leonardo Arízaga, llegué hace poco a México, he sido los últimos años vicecanciller del Ecuador, embajador en China, embajador en Venezuela. Tengo el gran honor ahora de representar al Ecuador en este maravilloso país que es México. Reciban en primer lugar un saludo del presidente Rafael Correa, del canciller Guillaume Long y de la Revolución Ciudadana. Nosotros en el Ecuador estamos viviendo un proceso de profunda transformación en estos últimos años. Y una de las cosas que hacemos es ser muy eficientes en la gestión. Y tratamos de hacer, como CIESPAL, proyectos y programas y firmar pocos convenios. Pero este convenio que firmaron me gustó. Primero porque tiene una comisión de seguimiento. Lo más importante de la firma hoy de estos convenios es lo que viene después, lo que no se ve, el seguimiento de lo acordado y la suscripción de los acuerdos específicos de programas y proyectos. Me da mucho gusto además estar en el ILCE en esta época tan importante, en sus 60 años de constitución,
un referente para todos nosotros en la región. En efecto, el tema de capacitación, de comunicación es tan importante, ¿no? Y en el Ecuador en los últimos años hemos invertido muchísima plata y hemos transformado la educación del país. Para que tengan una idea, los últimos 2 años, 250,000 alumnos han migrado de los colegios privados a los colegios públicos, porque ahora la educación pública es de excelencia. Los profesores en mi país ya no son seleccionados por su ideología, sino por su capacidad. Cuando comenzó el gobierno no había un solo colegio público con bachillerato internacional. Ahora tenemos más de 200 y queremos el próximo año tener 500 colegios con bachillerato internacional. Y hemos sacado la ideología del magisterio. Uno de los grandes logros de la revolución es haber sacado a la ideología y a la política del magisterio. En el Ecuador los profesores son seleccionados y evaluados constantemente por su capacidad. Y eso es un logro que reconocen todos los sectores de la sociedad. Y gracias a ese avance significativo en la educación de mi país, hemos tenido un avance también muy importante en educación superior. Cerramos, por ejemplo, 14 universidades con 60,000 alumnos, porque eran universidades de garaje. Lo que queremos es universidades de excelencia, con exámenes de ingreso, con gente que realmente se gradúe y pueda trabajar. Y ahí la teleeducación, la telemedicina son fundamentales en el trabajo de nuestros maestros y de quienes dirigen todo este proceso. No solo en educación superior, sino también extremadamente importante la educación dual y fortalecer los institutos técnicos y tecnológicos. No necesitamos tantos abogados y economistas y psicólogos y filósofos. Más que nada necesitamos gente que trabaje en ciencias duras. En este momento, para que tengan una referencia, la mayor inversión en educación superior en América Latina está en el Ecuador. Nosotros invertimos el 2.2% del PIB. El promedio de la región es 0.9% y en la OCDE alrededor del 1.8%. Creo que en el mundo solo Qatar invierte más en educación superior que el Ecuador. Entonces, para nosotros trabajar con el ILCE, y el ILCE a su vez con CIESPAL, que tiene su sede en el Ecuador, es muy importante. Como lo es también el tema de comunicación. Nosotros aprobamos hace ya algunos años una ley de comunicación. Y uno de los grandes logros de esa ley fue democratizar las frecuencias que tenemos en el país. Ahora, por ley, el 30% de las frecuencias son comunitarias. Es decir, ya no son los grandes grupos de presión o grupos económicos los que manejan la comunicación del país, sino que el 30% está en manos de esas comunidades. Y el Ecuador es un país pequeño, pero es un país intercultural y plurinacional, ¿sí? Por norma constitucional tenemos que trabajar en políticas que fortalezcan justamente esa interculturalidad y plurinacionalidad. Así que esta es mi primera, que espero sea de muchas visitas al ILCE, y vamos a ver si concretamos algunos proyectos que benefician a los ecuatorianos que viven en mi país, pero también a los migrantes. Porque la situación de quienes migran, estén de tránsito ya en países de destino, es complicado. Y el Ecuador es, además de ser un país de origen y destino, es un país de tránsito. Entonces, al igual que en México, tenemos mucha gente viviendo afuera, 3 millones de ecuatorianos en el exterior. Tenemos casi 1 millón de extranjeros viviendo en el Ecuador, de ellos 55,000 son refugiados colombianos. Y tenemos todo un tema de tránsito, de tráfico,
de tránsito por el Ecuador. Así que hay una gama amplia de temas en los que podemos trabajar, pero en este momento lo que queremos es felicitarles por haber firmado estos convenios y por el trabajo que tienen por delante para concretar lo que quieren hacer. Muchas gracias.